Nipro te cuida. Nipro, calidad japonesa. Bienvenidos a Nipro te cuida, su espacio digital donde aprendemos temas de suma importancia en distintas especialidades. En este caso vamos a hablar a aquellas personas que tienen algún familiar o están librando la batalla contra la enfermedad renal crónica. Hoy tenemos un mensaje muy interesante que nos va a actualizar en torno a la tecnología, porque ha cambiado en ese servicio de hemodiálisis que podría llegar a prestarse en distintos países de América Latina. Tenemos un invitado especial y quiero darle la bienvenida ahora mismo al ingeniero Carlos Córdoba. Bien, muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí en Nipro te cuida. Ingeniero, hay preocupaciones directamente relacionadas a una consecuencia que los pacientes que tienen esta enfermedad renal crónica lastimosamente pierden la batalla y la tasa de mortalidad cada vez es más preocupante. Y esas complicaciones están directamente relacionadas a algo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Nos puede introducir el tema? ¿Cuáles son esas complicaciones a mediano y largo plazo a las que debemos prestarle más atención en esta enfermedad? Bien, algo que nos preocupa a nivel mundial es que los datos son 10% de la población mundial es paciente renal crónico en uno de los 5 estadios. En segundo lugar, la gran preocupación de toda la comunidad nefrológica y todos los que estamos involucrados en ello es que la mortalidad de la enfermedad renal crónica en este momento es mayor que el propio cáncer de colon, lo cual ya nos llama la atención. Y de esa mortalidad alta que tiene el paciente renal crónico, la mitad, el 50%, es por causas cardiovasculares. Cuando nos referimos a causas cardiovasculares, estamos hablando entonces de situaciones producidas por una comorbilidad muy frecuente en esta población, que es la hipertensión arterial. También la vemos frecuentemente combinada con la diabetes mellitus tipo 2. Lo hemos hablado con nefrólogos y mencionan, en definitiva, esas son las dos principales causas de enfermedad renal crónica. Pero ahora usted nos está introduciendo al análisis de que también son en un 50% probabilidad de mortalidad para estos pacientes. ¿Qué terapias entonces tenemos actualmente para disminuir esa mortalidad cardiovascular? ¿Cómo lo logramos con lo que estamos haciendo en la actualidad, refiriéndonos a la hemodiálisis? Bien, en principio habría que ponernos en el contexto de que las causantes de esa mortalidad alta de índole cardiovascular y global son las toxinas urémicas medias y grandes que en este momento a través de la hemodiálisis convencional no podemos eliminar. Cualquier cambio que viniese para el beneficio del paciente renal crónico tendría que apuntar a poder eliminar las moléculas medias y grandes. ¿Qué hay en este momento en el mundo? Hay 2 terapias. La primera de ellas, muy conocida, y si nosotros preguntásemos a todos los nefrólogos, al unísono escucharíamos que la terapia estándar, gold estándar, el estándar de oro, es la hemodiafiltración online postdilución. Sin embargo, esta hemodiafiltración postdilución no es reciente. Yo la conozco desde el año 2006, que tuve la oportunidad de viajar a Europa, y desde ese entonces vengo por todos los medios posibles tratando de difundir y explicar a todos los involucrados de que debemos implementar una terapia diferente. ¿Desde cuándo existe en América Latina? Porque nos menciona que la ha conocido en Europa y sabemos que los estándares de salud y las condiciones específicamente en los servicios de salud en Europa son distintas. Sí, de manera, en principio, en poca cantidad, hace cerca de 20 años en algunos pocos países. En la actualidad hay un poco más. Sin embargo, la realidad es que la estadística respecto a la implementación en América Latina de la terapia de hemodiafiltración online no pasa del 7%. Argentina, que tiene el porcentaje más alto, ha reportado hace 4 años ese porcentaje, 7%. Los demás países estamos muy por debajo
de ese porcentaje. Quiere decir que el común denominador entonces en los distintos países de América Latina es que esta terapia no ha tenido mayor avance o un avance, digamos, significativo. Aún así, debemos aspirar a ella porque usted lo ha mencionado, es el gold standard. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene esta terapia? Bien, en principio es una terapia hemodinámicamente muy estable, eso se nota cuando uno lo implementa. En segundo lugar, está enfocado en eliminar toxinas medias y toxinas grandes. En este momento es capaz de removerlas. Con ello podemos incrementar tanto la calidad de vida, que tanto nos preocupa del paciente renal, como también la sobrevida. ¿Por qué esta terapia por sobre la convencional es la que favorece más a un paciente en hemodiálisis? Bien, los principios que se llevan a cabo en una hemodiálisis convencional están basados principalmente, como todos sabemos, en la difusión. Hay un porcentaje pequeño de convección en la hemodiálisis convencional, pero en la hemodiafiltración online se potencia, se incrementa, se exacerba ese arrastre convectivo de esos 23 litros que van a pasar por el interior del diálisis. Pero en términos de beneficios para el paciente, para que la gente que está en casa nos pueda comprender un poco cómo esa evidencia, cómo esos principios tecnológicos terminan traduciéndose en beneficios para ese paciente. Correcto. Principalmente ese arrastre va a remover lo que llamamos piedra grande, permítanme hacer la analogía. Eso significa toxinas urémicas más grandes. Y estas toxinas urémicas son causantes, por ejemplo, de un disturbio que es conocido en el paciente renal crónico a mediano plazo, que es el síndrome de piernas inquietas. Los disturbios del sueño son complicaciones de mediano plazo que le quitan el confort al paciente. Esa calidad de vida con ese aspecto, por ejemplo, es debido a una sola toxina urémica de tamaño medio grande. Si la eliminamos, en un mediano plazo podemos remover estos malestares típicos del paciente. Pero más allá todavía, dentro del núcleo de la enfermedad renal crónica está la inflamación, el proceso inflamatorio principal causante de todas las demás complicaciones. Esta terapia hemodiafiltración online es capaz de remover los mediadores inflamatorios, removiendo también o disminuyendo y atenuando esa inflamación. Quiere decir que hay posibilidades de que un paciente renal crónico pueda acceder a estos beneficios a través de cierta tecnología, pero lastimosamente no ha podido avanzar en América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha logrado ese desarrollo en las terapias de sustitución renal para materializarlo, para que sea viable y poder realmente entregarlo a los pacientes que lo están necesitando alrededor Sí, correcto. del continente? Perfecta pregunta. En principio me gustaría decir, antes de responder a ello, que en el 2016 se publicó otro resultado en un metaanálisis que sinceró más la cifra del doctor Maduel, bajándola de 30 a 16%. Aún así, 16% es importante, por supuesto que sí. Sin embargo, ha habido un estudio que ha tratado de convencernos, y el nombre del estudio justamente es Convince. Este estudio ha sido multinacional, 8 países en Europa, multicéntrico, 61 centros de diálisis, y durante 3 años, incluyendo la pandemia, la temporada de pandemia. Este estudio, el más reciente, nos ha indicado ahora que la cifra es de reducción de la mortalidad global por todas las causas en un 23%. Sin embargo, ya no con los 23 litros que mencionaba el doctor Maduel, sino ahora con 25.3 litros. Eso significa una de las dificultades y barreras que no han permitido que esta terapia en el mundo en general y en particular en América Latina se pueda difundir. La primera de ellas es que una terapia como la hemodiafiltración online requiere otro equipamiento, otra tecnología, otra máquina. Y eso se traduce en mayores presupuestos. Entonces preguntémonos nosotros, y cada uno de ustedes tendrá en cada lugar, en cada país, en cada localidad la respuesta. ¿Cuánto podemos o estamos dispuestos, estamos pensando presupuestalmente a nivel nacional o particular en invertir para cambiar los equipos? Cada uno de ustedes tiene la respuesta a eso. Estamos claros de que no hemos avanzado por esa primera barrera. La segunda principal barrera es que para efectuar una terapia de hemodiafiltración online, el acceso vascular, fístula arteriovenosa o catéter debe tener condición de óptimo. Y óptimo quiere decir que el flujo de sangre durante la terapia debería llegar por lo menos a 400 mililitros por minuto. Y nuevamente la misma pregunta, preguntémonos en nuestras unidades cuántos de nuestros pacientes pueden llegar a tener 400 mililitros.
Seguramente usted tiene una noción, ingeniero, porque sabemos que ha viajado por toda América Latina y conoce muchos de los contextos y situaciones. ¿Qué porcentaje de pacientes podrían acceder desde ese criterio, un acceso vascular óptimo, a esa terapia de hemodiafiltración online? Siendo optimista, yo ensayaría una cifra, por lo menos para dar una referencia, no más del 10% de los pacientes podrían ser incluidos en un programa de hemodiafiltración online. Eso quiere decir que si la primera barrera, que es la inversión, el gasto, el presupuesto, para conseguir la máquina, la pudiésemos superar, que no ha sido así, si la superásemos, el segundo gran problema es que no la podría utilizar en todos los pacientes renales, no más que ese porcentaje de 10%. Esa es la segunda gran barrera que tiene la hemodiafiltración. Quiere decir que tenemos primero una barrera presupuestaria, que es a nivel de tomadores de decisiones, luego una barrera clínica, que es a nivel de la realidad de los pacientes. ¿Existe alguna barrera técnica, tecnológica, con respecto a requerimientos que tenga esta terapia que no podemos como América Latina hacer tan sencillo? Sí, correcto. La otra barrera, la tercera, es que para implementar una terapia de hemodiafiltración online, yo debo cambiar la calidad del agua y del líquido de diálisis, llevándola de la condición en la cual esté a una condición o calidad de agua y líquido de diálisis, sobre todo ultra puro, con los parámetros que a nivel internacional la norma CISO establece. Si tenemos todos estos años de intentar llevar esta terapia, que ya vimos que sus criterios de inclusión pues no son muy optimistas, porque a pesar de que ha sido optimista diciendo el 10%, tenemos a un 90% restante más o menos de pacientes queriendo acceder a los beneficios de tecnología para eliminar esas toxinas grandes que ya vimos que están directamente relacionadas a mortalidad cardiovascular. Entonces, ¿qué opciones tenemos a nivel tecnológico? Respondiendo a tu pregunta, y como una noticia importante para todos los pacientes renales crónicos y sobre todo para la comunidad nefrológica de América Latina, ha surgido hace unos años la llamada hemodiálisis expandida. Esa hemodiálisis expandida toma este nombre porque lo que se ha expandido dentro de este dispositivo, el principal elemento de tratamiento de diálisis llamado dializador o filtro, aquí lo que ha cambiado internamente es que los poros por los cuales salen las toxinas se ha expandido en tamaño, de ahí viene el nombre. Por lo tanto, la terapia de hemodiálisis expandida tiene ahora una tecnología diferente en algo que parece sencillo, pero es fundamental porque hablábamos al comienzo que las causantes de la mortalidad cardiovascular y global son aquellas moléculas grandes que yo no puedo eliminar. Entonces, si las membranas, los dializadores tienen ahora poros más grandes, yo puedo ahora pensar en ampliar, extender mi posibilidad de eliminar toxinas más grandes. Y tenemos también evidencia científica, ya se ha podido comparar esta terapia hemodiálisis expandida con esa terapia Gold Standard hemodiafiltración online que nos ha comentado. Primero, analicémosla a nivel de beneficios traducidos al paciente, que seguramente es lo que quieren saber nuestra audiencia en casa. Correcto, bien. Bueno, en principio hay mucha evidencia. Si queremos tomar unas cuantas, yo mencionaría lo que ha publicado el doctor Francisco Maduel, que es uno de los referentes principales de la hemodiafiltración. Él ha utilizado la hemodiálisis expandida y ha publicado algo fundamental, que los resultados de ambas, hemodiafiltración y expandida, son similares, prácticamente los mismos. Por lo tanto, aparece una nueva terapia que no tiene, por su naturaleza, más que cambiar el dializador, sin requerir el cambio de equipamiento en particular y sin requerir esa condición óptima del acceso vascular en fístula o catéter. Quiere decir que, aunque el acceso esté en condición subóptima, yo puedo utilizar esta terapia, a diferencia de la otra que restringe ese aspecto. Quiere decir entonces que aquel 90% de pacientes que se quedaban afuera aspirando a una terapia como la hemodiafiltración online podrían perfectamente aplicar a una hemodiálisis expandida y lograr beneficios similares. Así es, efectivamente. Dicho de otra manera, esta es una terapia más inclusiva que prácticamente no tiene criterios de exclusión. Dicho de otra forma, todos los pacientes, incluyendo pacientes pediátricos, pueden ser incluidos en esta nueva terapia, que es más costo efectiva porque no requiere ninguna inversión en equipamiento, no exige el acceso,
No tengo que hacer un programa de capacitación porque es la misma terapia de hemodiálisis con un nuevo dispositivo, el principal de tratamiento. No la máquina es el principal. El dializador siempre ha sido y va a seguir siendo el dispositivo, tecnológicamente hablando, el más importante de la terapia de hemodiálisis en general. Y ahora, si decimos, excelente, hay una nueva terapia disponible, es nueva tecnología, pero ¿cómo logramos que esa terapia llegue a los países de Latinoamérica y pueda superar esa penetración que tuvo o que hasta el momento ha tenido la hemodiafiltración online? Analicemos esto y reflexionémoslo a nivel tecnológico, a nivel técnico. ¿Cómo llevo esta terapia a las clínicas? Bien, para sincerar toda esta explicación, las dos terapias diferentes a la convencional, hemodiafiltración online o expandida, requieren las dos cambiar el tipo de agua. El concepto de nosotros, a nivel general, tanto los que intervenimos en la tecnología como las instituciones, tenemos que cambiar el concepto a que el agua que utilizábamos siempre ya no alcanza para hacer un cambio en cuanto a la mortalidad del paciente renal crónico. Por lo tanto, dicho directamente, tenemos que hacer un esfuerzo para cualquiera de las dos por cambiar la calidad de la planta de tratamiento de agua para cualquiera de las dos terapias, cambiando el resultado a calidad ultra pura. Ya no pura como antes, como en la convencional, sino como ahora. Requieren estas dos. ¿Por qué requiero cambiar? Porque estoy pensando en cambiar esa mortalidad del paciente renal y su calidad de vida con cualquiera de las dos. Ya vimos que la primera tiene barreras, la segunda no las tiene. Por lo tanto, si hacemos el esfuerzo por cambiar las plantas de agua y obtener un resultado comprobadamente visto a través de laboratorios, podemos implementar aquí o en cualquier otro país la terapia de hemodiálisis expandida de manera muy costo efectivo. Son excelentes noticias. Eso significa que, como en todo grupo, siempre van a haber aquellos que son innovadores, aquellos que dijeron, ok, tengo una nueva terapia que va a exigirme agua ultra pura, como ya lo había mencionado el ingeniero. Sí, tengo que hacer inversión en esas plantas de tratamiento de agua. Que me va a exigir una nueva membrana, esa membrana que amplía los poros, por eso es hemodiálisis expandida. Sí, puedo acceder a ella. Y luego que no voy a necesitar mayor inversión entonces en máquinas de hemodiálisis y podría echarlo a andar con presupuestos que ya conocemos, excelente. ¿Hay países innovadores en América Latina que ya han implementado esta terapia? Por supuesto que sí, me ha tocado ser parte de la coordinación general y lograr un lanzamiento de naturaleza binacional. Los países involucrados son Perú y Ecuador. Hemos trabajado desde hace más de un año para consolidar lo primero, la primera condición, que es obtener agua y líquido de diálisis en calidad de ultrapuros. Una vez cubierta esa necesidad tecnológica, implementamos y el 18 de enero de este año comenzamos simultáneamente en 2 unidades en Perú y Ecuador el uso durante 9 meses prácticamente del nuevo dializador para la hemodiálisis expandida. ¿Nos puede compartir cómo ha sido la experiencia, los pacientes cómo se han sentido? ¿Tuvieron alguna forma de medirlo? ¿Esos resultados han sido compartidos? ¿Existen? ¿Cómo ha ido esa innovación? Que no quisiera que suene a solo anecdótico, ¿no? Tenemos el registro de los datos y próximamente la comunidad científica va a poder tomar conocimiento de esa publicación. Sin embargo, si queremos comenzar por el paciente, lo que él siente sesión a sesión. Los disturbios del sueño son muy notorios. Las primeras cosas que nos reportaban es, ahora duermo mejor, digamos, primera noticia. Segundo, tengo más apetito. Eso tiene una explicación porque hay una molécula que suprime el apetito que este dializador puede eliminar. Tiene sentido. Ya no me tiemblan las piernas, el síndrome de piernas inquietas. Puedo caminar mejor. Una paciente en particular llegaba en silla de ruedas o levantada por sus familiares. Ahora, y esto está registrado, llega y se va caminando. Qué interesante. Pero al margen de ello, hemos medido, por supuesto, como tiene que ser, la evidencia científica, cuánto había de las toxinas grandes al comienzo y al final, para determinar lo que se conoce, la tasa de reducción de cada molécula. Eso está registrado. Y por otro lado, como intenta ser costo efectiva, esta terapia, a lo largo del uso, ha podido demostrar
una reducción de un medicamento propio del tratamiento que se llama eritropoyetina, con lo que eso cuesta. La reducción en nuestra experiencia en Perú y Ecuador ha sido de más del 55%. Eso significa que quien se ocupe del gasto tendrá un ahorro presupuestal anual que va a servir para otras inversiones seguramente del propio paciente renal. Son excelentes noticias y en definitiva entendemos que cuando hay una terapia nueva lleva un proceso de implementación, lleva distintas etapas, fases con los involucrados. Lo importante es que existe la opción y hay voluntad por lo menos por algunos miembros ya de la comunidad. Imagino que para este proyecto se involucraron nefrólogos, se involucraron por supuesto el personal de enfermería, los ingenieros biomédicos, obviamente los tomadores de decisiones que logran que este tipo de insumos que tienen mayores beneficios para los pacientes puedan estar disponibles en los distintos países. ¿Qué mensaje para cerrar esta edición de Nipro Te Cuida enviaría usted, ya que ha participado de esas innovaciones en Ecuador y en Perú, para que esta nueva terapia pueda expandirse por toda Latinoamérica? Yo invito a toda la comunidad nefrológica en todos los países de América Latina a que en conocimiento de esta nueva terapia pensemos ya que es el momento de hacer un cambio. La mortalidad global y cardiovascular no puede seguir ese mismo curso. Esta terapia de hemodiálisis expandida es capaz de cambiar ese curso. ¿Qué hay que hacer? Lograr calidad del agua y líquido de diálisis ultra pura para poder implementarlo. Ojalá todos tomemos conocimiento de ello y comencemos a analizar la posibilidad de esa pronta implementación, teniendo en cuenta que la terapia más costo efectiva y quedaría para América Latina como la única capaz de remover lo que causa esa mortalidad, toxinas medias y grandes. Excelente mensaje que nos deja esperanza para poder contrarrestar esa mortalidad cardiovascular, que ya dijimos es de un 50%, es para prestarle muchísima atención y por supuesto para implementar la innovación que al final está buscando que los pacientes puedan vivir más y mejor. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Córdoba, por compartirnos esta actualización acerca de lo más reciente, la terapia más reciente que podría llegar a estar disponible pronto en otros países de América Latina, siguiendo el ejemplo tanto de Ecuador como de Perú. Muchísimas gracias. Encantado, siempre disponible. Muy amable. Nipro Te Cuida. Nipro, calidad japonesa.